Hola a todos y bienvenidos a mi canal Bizround. Mi nombre es Felipe y hoy vamos a resolver un ejercicio sobre transformador monofásico. Voy a utilizar el Jupyter Notebook para realizar los cálculos y las gráficas y voy a hacer uso de inteligencia artificial para poder obtener los códigos. Así que comencemos. Bueno, el ejercicio nos dice que tenemos un transformador monofásico, nos dan como datos los valores nominales de la potencia y las tensiones, tanto en el lado de alta como en el lado de baja. A su vez nos indica que se realizaron dos ensayos y nos dan como datos también los valores que midieron los instrumentos de potencia, de tensión y de corriente. Bueno, antes de arrancar, me gusta hacer un pequeño repaso sobre el tema que estamos trabajando. Y sería bueno hacer un pequeño repaso sobre el principio de funcionamiento del transformador. Sabemos que está compuesto por tres partes fundamentales. Una de ellas es un núcleo de material ferromagnético que vincula a dos bobinados. Por ende tenemos dos partes, tenemos tenemos dos lados, un lado primario o un lado de alta tensión y un lado secundario o un lado de baja tensión. Por ejemplo, en el lado de alta tensión tenemos un bobinado que tendrá su número de vueltas correspondientes y en el lado secundario también tendremos otro bobinado con su número de vueltas correspondientes. A uno de los lados, por ejemplo al lado primario, le podemos aplicar una diferencia de potencial o lo conectamos a una fuente de corriente alterna y porque estamos cerrando la malla en ese lado, vamos a obtener una corriente que va a estar circulando en ese lado o va a estar atravesando a ese devanado. Como los devanados o los arrollamientos o los bobinados son reales, es decir, que tienen un material real, y además sabemos que en un bobinado el campo magnético no va a estar solamente concentrado en el centro de la bobina, sino que también voy a tener líneas que se van a estar cerrando por el aire, que esas líneas las llamábamos flujo disperso. A su vez, como dije, como estamos trabajando con corriente alterna, si la corriente es alterna, el flujo magnético también es alterno y por ende, según Faraday, lo que vamos a tener va a ser una tensión inducida. Con ese mismo principio de Faraday, en el lado secundario, como están vinculadas las dos bobinas mediante mediante este núcleo de material ferromagnético, como el flujo también varía en este lado, lo que vamos a tener va a ser una tensión inducida según Faraday. Si cerramos la malla y aplicamos una carga, bueno, vamos a tener una tensión porque estamos aplicando una carga, o conectando, mejor dicho, una carga, y por ende también va a estar circulando una corriente. Como dije, estamos trabajando con bobinados reales, así que en el lado secundario también vamos a tener flujo disperso. Y a su vez, por último, el flujo que está vinculado con las dos bobinas lo llamábamos flujo mutuo. Claro que para este transformador tendríamos que encontrarle un modelo. Hay una serie de videos, se lo recomiendo para que lo puedan ver y puedan saber de dónde salen las ecuaciones matemáticas y cómo es el avance. Pero bueno, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que teniendo este transformador con todas sus partes, llegamos a un modelo en donde podíamos representar las partes del transformador y los fenómenos físicos que le sucedían. Nosotros llegábamos a un modelo de un transformador monofásico real, que es este que tenemos aquí, vamos a ver si lo puedo indicar. Este transformador que tenemos aquí, y sabíamos que estos parámetros R1', J1', R2 y JX2 representaban a los bobinados del transformador, también se llamaban parámetros longitudinales, o lo pueden encontrar como parámetros longitudinales, y las resistencias que vemos en este modelo representan físicamente el efecto Joule que producen los bobinados, porque sabemos que si tenemos una corriente que pasa por un bobinado que tiene una resistencia, esa resistencia es directamente, tenemos una potencia asociada que es una generación de calor, que es el producto de la resistencia del material por la corriente que está atravesándolo al cuadrado, ¿no? en la expresión matemática. Y también tenemos que considerar el flujo disperso, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, como los bobinados son reales, no es que todo el campo magnético está concentrado en el centro de la bobina, sino que también tenemos líneas que se cierran por el aire y las tenemos que considerar. Y por último tenemos los parámetros transversales, que son aquellos parámetros que representan el núcleo del transformador. Como dije, el transformador, mejor dicho, tiene un núcleo de material ferromagnético, y esos materiales, cuando se estudiaron, vimos que teníamos el fenómeno de histéresis, que tenemos que considerarlo,
y también las corrientes parásita o las corrientes de Foucault. Esta en realidad es una... habíamos dicho que es un parámetro ficticio porque de alguna manera tenemos que representar esas pérdidas que también generan calor. Y además también tenemos que representar el flujo concatenado, ¿no? Como una cosa es el flujo concatenado, que es un parámetro que nos interesa al transformador, y otra cosa es las pérdidas, por eso representamos de manera ficticia y en paralelo a esta resistencia que representa esas pérdidas. Perdón por ser reiterativo, pero quiero que se diferencie bien y por eso estamos conectando en paralelo en este modelo del transformador monofásico real. Sabíamos que bueno, teníamos la corriente en el lado primario, la corriente en el lado secundario, las tensiones aplicadas, perdón, la tensión aplicada y la tensión que me genera la carga. Y después teníamos esta I0, que es la corriente de vacío, pero claro, como habíamos dicho y ya lo dije, que teníamos una rama en paralelo, bueno, vamos a tener una corriente que va a pasar por el parámetro que representa el flujo concatenado y la resistencia ficticia, digamos, las pérdidas por efecto de histeresis y las corrientes de Foucault. Bueno, pero también existía, ese es el transformador monofásico real. Después teníamos un modelo, bueno, está mal escrito, simplificado o equivalente. Y bueno, acá tenemos el modelo simplificado equivalente visto desde el lado secundario. Esto era así porque habíamos dicho que cuando conectamos la carga, esta corriente de vacío es del orden del 1% de la corriente nominal, con lo cual podíamos mover la parte o los parámetros transversales, porque como acá tenemos un nodo, tenemos una corriente entrante y dos corrientes salientes, o sea, sería que I1' es igual a la sumatoria de estas dos, ¿no? Bueno, pero como I0 es muy chiquita, podría llegar, cuando conectamos una carga, perdón, es muy chiquita, entonces podríamos despreciarla, entonces podríamos decir que I1' es aproximadamente igual a I2, por eso es que puedo sumar luego R1 y R2 en serie, y bueno, las reactancias también. Entonces me queda este modelo que es por el que vamos a empezar a trabajar. Bueno, eso sería en realidad, volviendo al ejercicio, ese sería en realidad la respuesta del inciso A, ¿no? Describir claramente el significado físico de los parámetros del circuito equivalente. Vimos el circuito equivalente, pero no vamos a volver al circuito equivalente o simplificado. Está mal escrito acá, o le falta una S en realidad. Tenemos la R equivalente, que era la sumatoria de estas dos en serie, y lo mismo que la parte reactiva, y es lo mismo, ¿no? Es la resistencia a la bobina, que físicamente va a representar el efecto Joule y al flujo disperso. Y acá tenemos los parámetros que representan al núcleo del transformador, que como dijimos, tenemos acá el efecto de histeresis de las corrientes de Foucault y el flujo concatenado. Bueno, eso sería la respuesta del inciso A. Voy a salir de acá. Bueno, el inciso B nos pide calcular el rendimiento. Bueno, pero antes vamos a ver un pequeño repaso sobre cómo hacíamos los cálculos. Bueno, teníamos que justamente utilizar los dos ensayos, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. ¿Cómo realizaba el ensayo, por ejemplo, el de cortocircuito? Bueno, me llevo esto que no está del todo bien hecho. Acá tiene un error. Primero vamos a sacar el amperímetro y vamos a decir que el ensayo de cortocircuito en el lado secundario le aplicamos, si esto es el lado primario, este es el lado secundario, o lo que sea, un lado u otro lado. A un lado pongo los instrumentos y en el otro lado le hago un cortocircuito. Y el batímetro, para poder, que tiene que hacer B por I, debería estar conectado de esta manera. Tenemos un autotransformador que me permite ir variando algunos de los parámetros. Bueno, el ensayo de cortocircuito, creo que tengo un ensayo de cortocircuito por acá. Bien, para el ensayo de cortocircuito, cortocircuito, bueno, como dije, en uno de los lados hago un cortocircuito y voy variando con mi autotransformador hasta conseguir la corriente nominal. ¿Con eso qué consigo? Bueno, con eso consigo poder obtener los parámetros que representan
a los arrollamientos. Con el ensayo de cortocircuito logro esto, ¿no? Los parámetros que representan a los arrollamientos. Bueno, me llevo estas dos gráficas que son bastante feas, pero bueno, me viene bien. Es decir, a lo que representaba el efecto Joule y el flujo disperso. Voy variando con mi autotransformador hasta poder ver que llego a la corriente nominal. ¿Cuál es la corriente nominal? Bueno, recuerden que la potencia nominal que me da el transformador, como es la potencia aparente, va a ser V por I. Y V por I son los valores nominales. O sea que si tengo como datos la tensión y la potencia, bueno, puedo despejar y puedo hallar la corriente nominal. Bueno, como los datos que me da los instrumentos son estos, yo mido con ese ensayo la potencia, la tensión y la corriente. Bueno, con la potencia puedo utilizar, no sé si está por acá, sí, utilizo la potencia de cortocircuito, y con la potencia de cortocircuito, bueno, fíjense, como, bueno, lo voy a hacer acá, como me da estos datos y estos datos, bueno, puedo despejar fíjese. Con fíjese, bueno, si se fijan acá, lo que estamos analizando en realidad es una impedancia resistiva inductiva. No tiene grandes complejidades. Conociendo el ángulo, bueno, primeramente yo sé va a depender de qué lado se hace el ensayo, pero vamos a suponer que si se realizó del lado de alta tensión, porque cuando hice Sn igual a Bn por I, bueno, pude encontrar que se hizo en el lado de alta tensión cuando despejé la corriente. Bueno, entonces con eso puedo calcular esto que tenemos aquí, ¿no? Perdón. Podemos calcular la impedancia equivalente, y también podemos calcular los otros dos parámetros, ¿no? Hacemos la composición de la parte resistiva y de la parte reactiva, y bueno, ya con eso obtengo los dos parámetros. Después, para poder referenciarlos hacia un lado o hacia el otro, bueno, aplico la relación de transformación, que es esta, que salía del análisis del transformador monofásico ideal. Y bueno, nada, si quisiera representarlos en el lado, o mejor dicho, calcularlos en el lado de baja tensión, bueno, aplico esa relación de transformación y encuentro, vamos a ponerlo por acá, y encuentro los parámetros que representan a los bobinados referidos al lado de baja tensión. Después me quedaría el otro ensayo, que sería el ensayo de vacío, y con el ensayo de vacío, bueno, calculo lo que me faltaría, los otros parámetros, son los parámetros que representan al núcleo del transformador. Bueno, no era la idea es que quede, bueno, más o menos así. Vamos por acá. Bueno, el ensayo de vacío me llevo que está ya manoseado y está bien. El ensayo de vacío consiste en hacer lo mismo, pero dejar uno de los lados del transformador sin conexión. O sea que literalmente vacío. Sí, no conecto ninguna carga. Bueno, el ensayo de vacío, a diferencia del ensayo de cortocircuito, se realiza a tensión nominal, o sea que voy a ir con el autotransformador hasta llegar a la tensión nominal. Y, como dije, eso me va a servir para poder encontrar los parámetros que representan al núcleo del transformador. Tiene una lógica esto porque como la corriente es muy chiquita, bueno, entonces la caída de tensión en los bobinados se puede considerar como despreciable. Lo puse muy cerca. Vamos de vuelta. Ahí está. Bueno, si se fijan es lo mismo, ¿no? Los instrumentos me dan estos tres valores, estos tres datos, y con esos datos
Y sabiendo lo mismo, la potencia, puedo calcular ese ángulo que me faltaría. Vamos por acá. Lo mismo, ¿no? Ahora sí tengo acá, referenciado ya directo en el lado de baja tensión. No. Bueno, vamos a suponer que también lo realicé en el lado de alta tensión, como está acá. Entonces, perdón. Acá está bien, encima está de forma genérica. Como tenemos la... Nos dan como datos porque lo dice el enunciado, tenemos la potencia, tenemos la tensión y tenemos la corriente del ensayo de vacío. Bueno, puedo despejar este ángulo que me serviría porque sería este ángulo que tengo acá. ¿Y qué es eso? Esto es I0, ¿no? Y con ello puedo calcular las corrientes que me faltaría. Bueno, como lo calculo sabiendo ese ángulo? Bueno, es un triángulo rectángulo. Encuentro las componentes de esa corriente, la corriente de vacío, y bueno, aplico ley de Ohm para poder encontrar los otros parámetros. Aplico ley de Ohm y encuentro la resistencia de esa ficticia que representa el efecto de histéresis en los materiales ferromagnéticos y las corrientes de Foucault y el flujo concatenado. Bueno, simplemente estoy aplicando la ley de Ohm. Lo mismo, ¿no? Si yo quisiera utilizar esos valores, si se realizó en el lado de alta tensión, referenciarlos al lado de baja tensión, utilizo mejor dicho la relación de transformación que estaba por acá y listo. Bien, y con eso respondería, perdón, no respondería nada, pero en realidad sí, tendría que hacer el dibujo y responder, bueno, qué representa cada cosa con sus valores correspondientes. O sea, la respuesta del inciso A debería ser dibujar este circuito simplificado y decir qué representa cada uno de esos valores, perdón, qué representa físicamente el significado físico de cada uno de estos parámetros y después sí indicar sus valores. Bueno, ya me acuerdo por qué volví. En el inciso B nos piden calcular el rendimiento. Bueno, acá había dos cosas que teníamos que tener en cuenta. En primer lugar, que el transformador tiene su propia caída interna. ¿Por qué? Bueno, porque tiene bobinados, porque está hecho de materiales reales, etcétera. Entonces, el, el primer, perdón, uno de los parámetros de calidad, además del rendimiento, es la regulación del transformador. Y la regulación del transformador, bueno, como decía, nos da un parámetro de calidad y nos dice de alguna manera cuánto varía y cuánto tiene de caída interna. O sea, tendría que ser lo más parecido a esa U2 a la tensión nominal. Eso no, nos da un porcentaje y variaba. Vamos a ponerlo así. Vamos a llevarnos esto. Nos da en por ciento cuánto varía, ¿no? Y acá la variación dependía del tipo de carga que nosotros estemos conectando. Y llegábamos a una expresión matemática, que es esta que tenemos acá. Y esta es una expresión si solo si la carga que estamos conectando es de carácter resistivo inductivo. Esta fórmula salía de un análisis gráfico, a ver si está por acá, sí, está por acá, bueno. Este es un diagrama fasorial de tensiones y de corrientes y hallamos esa expresión, a partir de esta gráfica hallamos esa expresión matemática, o sea, una aproximación de lo que sería la tensión en el lado secundario, estamos conectando la carga en ese lado. Y después teníamos, a ver si está por acá, sí, después teníamos esta expresión para poder calcular la tensión
Lo que quiero que se entienda es que estas expresiones las necesitamos para después poder calcular acá, meterlos acá y calcular esta relación y calcular la regulación. Bueno, pero esto era para una carga, para un coseno phi capacitivo o resistivo. Y bueno, después teníamos uno resistivo puro. En el caso que sea resistivo puro, bueno, no tenemos el ángulo es cero. Bueno, esto se me hace cero y solamente me queda el coseno. Sabiendo eso, tenemos lo que nos pide el problema, que es el rendimiento de los transformadores. El problema nos está pidiendo que que calculemos el rendimiento para un tipo de carga. Bueno, lo mismo, tenemos tenemos que el rendimiento de los transformadores es la relación que existe entre la potencia de entrada y la potencia de salida, entendiendo que esa potencia de salida es la potencia de salida más la potencia de pérdidas. Esto está mal. Vamos directamente con esto que está acá. Sí. Esa está lo que tenemos que calcular. O sea, es la potencia activa sobre la misma potencia que tengo disponible, pero bueno, tengo que considerar las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Bueno, el mismo análisis, ¿no? Lo que sí tenemos que tener presente es que si las pérdidas en el cobre se calculan de esta manera, o sea que dependen de la corriente que está circulando en el lado secundario, y la corriente del lado secundario va a depender del tipo de carga que nosotros estemos conectando. Puede demandar más o menos la corriente nominal. Entonces, si demanda un porcentaje de la corriente nominal, tendría que recalcular y no usar el dato del ensayo, porque el ensayo de cortocircuito sí se realiza a corriente nominal. Ojo con eso. Entonces tendría que utilizar, recalcular la potencia, las pérdidas en el cobre, y recalcular la tensión, ¿no? Dependiendo el tipo de carga que nosotros estamos conectando. Creo que nada más. Después teníamos una situación que es esta que está acá. En donde decimos que esto está mal, tiene bastante errores ese apunte. Si nosotros graficamos rendimiento y las pérdidas, y también las pérdidas, esto es I2, se ve muy mal. Entendiendo que I2 es la corriente que está en el lado secundario del transformador, porque estoy conectando la carga en ese lado, lo que podemos ver es que las pérdidas en el hierro dependen de la corriente de vacío, no dependen de la corriente I2. Por eso describe una función constante en esta gráfica. Pero sí dependen de I2, bueno, justamente las pérdidas en el cobre, ¿no? Es una función cuadrática. Y si tengo que graficar el rendimiento, bueno, en donde se cruzan las dos pérdidas, cuando se iguala, mejor dicho, las pérdidas, tengo el rendimiento máximo. Para poder hallar, bueno, tenía que encontrar el máximo de esa función. Y con el máximo de esa función, lo que encontramos es justamente esa corriente que me representa el rendimiento máximo. Bueno, para poder calcular el rendimiento máximo también podía utilizar esta expresión. ¿Por qué? Bueno, porque justamente las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre tienen la misma magnitud para poder calcular el rendimiento máximo. E insisto con una cosa, depende de la corriente, depende del cálculo que tenga que volver a hacer, pero también depende del tipo de carga que estoy conectando. Esto es el análisis para poder resolver el ejercicio. Y por último nos pide dibujar un diagrama fasorial del modelo hallado, o sea, del modelo simplificado para este tipo de carga que estoy conectando, ¿no? En el lado secundario. Entiendo que demanda el porcentaje de la corriente nominal, etcétera. Es conceptual este ejercicio, entonces esto es un diagrama en el dominio del tiempo,
A estas alturas tendría que saber identificar el tipo de carga con solamente esa gráfica. Sabemos que la tensión y la corriente que nos están indicando en esta gráfica están en fase, eh, por ende es una impedancia resistiva pura. Sabemos que en una impedancia resistiva pura la tensión y la corriente están en fase. La tensión y la corriente están en fase, o sea que tendría que comenzar a hacer estos V2, el diagrama de esta manera, y bueno, y hacer la composición de la caída interna del transformador. Sería que sería, vamos por acá, R equivalente 2. Esto es R equivalente 2 por I2. Es muy chiquito. Esto es R equivalente 2 por I2 para hacer el fasorial. Vamos otra vez a dibujar la otra caída, ¿no? Que sería X equivalente 2 perdón, X equivalente 2 también por I2 bueno, y que tendría mi B2 nominal. Cierro. Esto que estoy dibujando no es otra cosa que el diagrama fasorial de este modelo, ¿no? Se entiende un poco mejor la idea con este tipo de carga, perdón, con este tipo de carga resistiva pura. Bueno, vamos a utilizar el Jupyter Notebook, dijimos, para poder realizar los cálculos. Bueno, vamos a resolver el problema utilizando el Jupyter Notebook. Primero vamos a pedirle a la IA que nos diga cómo resolvería cómo calcularía, mejor dicho, los parámetros del transformador. Dependiendo de la respuesta que nos dé, vamos a indicarle cómo podemos avanzar. Bueno, ahí está calculando, está bien hecho, está bien la respuesta que nos está dando, por lo tanto directamente vamos a pedirnos que nos genere un código y que ese código resuelva, que calcule los parámetros, pero así también que me resuelva este inciso. O sea que también me dé las nuevas pérdidas, el recálculo de las pérdidas en el cobre, la corriente y la tensión, ¿no? Porque la carga que es resistiva capacitiva y no demanda el 100% de la corriente nominal, por lo tanto hay que recalcular como habíamos analizado previamente. Bueno, acá nos da el código, vamos a cotejar. Tengo acá un Excel viejo pero que funciona aún, ya está previamente cargado los datos. Bueno, podemos cotejar y corroborar que está funcionando correctamente. De hecho, está calculado el inciso B y nos da, bueno, muy similar los resultados, así que esto está funcionando de manera correcta. Bueno, sabiendo eso, primero vamos a indicarle que nos ayude a resolver el último inciso. Lo que hay que tener presente que en primera instancia le tenemos que pedir lo mismo que hicimos al principio, que solamente, que no genere ningún código. ¿Cómo resolvería este nuevo inciso? La captura en media teniendo en cuenta que hace referencia al modelo simplificado. Bueno, primero a ver que me pueda entender que le estoy pidiendo sobre este inciso y no sobre el anterior, que cuando utilizamos esta modalidad rápido
se generan confusiones. Bueno, está bien, hace el razonamiento y me dice B1', recuerden que B1' es igual a B2 nominal, ¿no? Está bien, ahora sí, le vamos a pedir que nos dé un código. Lo que está escrito en este prompt es como importante, bueno, está todos los datos cargados por las dudas del problema para que se entienda que estamos trabajando sobre ese problema y que además, como sabemos que acá es donde vamos a tener conflictos para poder visualizar, que nos dé de alguna manera que lo solucione dándome un factor de escala. Y si lo podemos ajustar de manera manual para por si no se aprecia, para bueno, justamente para poder verlo y poder apreciarlo. Pero la idea es solamente visualizar cómo me quedaría un diagrama fasorial con esa carga. Bueno, ya hicimos nosotros previamente este análisis, así que nos tendría que dar, tendríamos que corroborar justamente, ahí está, este diagrama fasorial, cuando tenemos una carga resistiva pura, perfecto. Bueno, después habría que ver un poco lo que nos está indicando acá, si está correcto o no, pero a priori podemos observar que el diagrama fasorial se corresponde con el que nosotros habíamos indicado. Después, por último, vamos a decirle esto, lo voy a leer. Crea un código en Python para Jupyter Notebook que genere una interfaz con Kinter para el análisis de transformadores monofásicos. Digo esto porque es lo que yo aprendí cuando no había IA y tenía que ir aprendiendo con cursos que había en YouTube o en algunas otras plataformas. Por eso es que yo utilizo eso. Si no, bueno, si alguien me quiere ayudar en los comentarios cómo mejorar esto o utilizar otras herramientas, bueno, siempre es bienvenido. Bueno, le pido que en la interfaz pueda calcular, perdón, pueda ingresar, bueno, todos los valores, o sea, que me sirva. La idea es tener una aplicación que pueda hacer lo mismo con otro tipo de transformadores, o sea, con otros ejercicios, y que me calcule todo, además del rendimiento, que pueda haber la regulación, que sea bien completo, y que también, de ser posible, que pueda graficar el diagrama fasorial. Bueno, vamos a ver si podemos tener éxito o no. Puede ser que no. Le estamos pidiendo bastante, o sea que eh, claro, creo que previamente hubiese sido importante haberle preguntado que nos haga 3 preguntas para poder ultimar detalles. Si nos sale bien a la primera, buenísimo, y si no, nada, les recomiendo que en principio indaguen un poco más, que les haga un poco más de preguntas antes de mandarse directamente. Bueno, eh, esto era 5500. Esto, vamos a ver si funciona. 5500, 400 y 220. Y después tenemos que ingresar a mano 220, esto me acuerdo de memoria, esto creo que era 0,4. 0,4 y 35. La tensión de cortocircuito es de 18. Está hecho a 13,75. Y la potencia son de 100 vatios. Bueno, el rendimiento me indica el rendimiento máximo y la regulación. Y en la gráfica está espectacular porque podemos apreciar el rendimiento máximo, algo que me olvidé decirle que le había pedido que me graficara, que el programita pueda graficarme cómo evolucionaba el rendimiento, y que de alguna manera me indique dónde estaba la corriente máxima. Lo que no está indicado acá es el valor, ¿no? Pero justamente era la idea de poder utilizar, bueno, igual con la escala se ve bien, así que esto no vamos a dejarlo como está. Que no nos indicara, bueno, acá faltaría otras leyendas, pero está bastante bien. A ver si podemos cambiar esto. Vamos a decirle
que sea capacitiva, por ejemplo. Bueno, ahí me calculó y acá me grafica, me hace un diagrama fasorial con carga capacitiva. Bueno, a ver si le ponemos 1, que era nuestro problema inicial. Bueno, y nos grafica el diagrama fasorial con una carga resistiva pura. Bueno, esto funciona perfecto. Espero que les haya gustado este video, además que les haya sido de utilidad, que es justamente el objetivo. Que por favor me puedan dejar algún tipo de comentario sobre cómo ir mejorando estos videos para que de alguna manera también nos podamos ayudar entre todos y justamente me puedan indicar qué otros tipos de herramientas puedan ayudar a esto, porque entiendo que es la forma en que hoy en día podemos utilizar la inteligencia artificial y poder, bueno, en definitiva no estamos programando nada, pero hemos ganado muchísimo tiempo para tener esto. Si yo estoy estudiando para un examen y tengo el modelo del examen o tengo una copia de un examen anterior, pongo los parámetros acá directamente a mano, los datos, y ya hago, por supuesto, los cálculos a mano, pero ya lo puedo corroborar, me saco todas las dudas y es muchísimo más rápido. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.